empiezo a generar cortisol y entro en ese estado de alerta, en ese estado de amenaza constante que tanto me perjudica. Y a la larga yo lo llamo la intoxicación de cortisol. Es decir, en vez de que las sustancias que circulan por mi sangre sean las sustancias buenas, serotonina, oxitocina, es decir, las moléculas buenas, las que me ayudan a sentirme mejor, lo que yo voy a empezar a tener en mi sangre es ese cortisol que a la larga me enferma, que me inflama, que me enferma, que me genera irritabilidad, que me genera depresión, que me genera todos esos estados de intranquilidad que conocemos. Y hoy en día, cuando yo explico esto a mis pacientes, yo intento que mis pacientes, la realidad, ayudarles a interpretar la realidad de la mejor manera posible. Porque al final la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿A quién no le ha sucedido que llega un día a su casa, su hijo le dice que ha suspendido todas las asignaturas, pero si ese día tu jefe te dice que te sube el sueldo un 25%, tampoco pasa nada por el suspenso de tu hijo? Pero si ese día te han echado de tu trabajo y tu hijo te dice que ha suspendido las asignaturas, existen muchas posibilidades que tú le eches una gran bronca y tengas un gran conflicto con tu hijo. La misma realidad puede ser interpretable de varias maneras. Según cómo interpretamos la vida, eso determina la calidad de nuestra vida. ¿Y de qué depende cómo interpretamos cada uno nuestra realidad? Yo llevo más de 10 años escuchando historias de pacientes en mi consulta y muchas veces te vienen con una historia y tú lo que intentas es que esa historia que tanto les perjudica, que tanto daño les hace, que tanto les hace de sufrir, dar la vuelta para que el ángulo por el que ven esa realidad les produzca menos dolor. ¿De qué depende esa interpretación? Yo diría que depende de 3 factores. El primero depende de lo que denominamos el sistema de creencias. Todos nosotros tenemos ideas prefijadas en nuestra mente sobre cómo deben de ser las cosas, cuánto dinero quiero ganar, cómo deben de ser las relaciones con mis amigos, cómo debe ser todo lo que me rodea, cómo debe ser la política, la religión, los temas éticos. Es decir, en general, somos poco indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. Y aunque nos consideremos las personas más tolerantes, siempre hay una activación en nuestra mente a algo positivo o negativo según lo que nos rodea. Muchas veces interpretamos la realidad de forma como si fuera una amenaza por nuestro sistema de creencias limitante o porque nuestro sistema de creencias nos impide tener las miras un poco más abiertas para poder interpretar las cosas de mejor manera. Primero, el sistema de creencias. Lo segundo, el estado de ánimo. Si yo estoy triste, todo me parece mucho peor.